Buen día. La siguiente presentación está basada en el proceso de desarrollo del proyecto titulado Caracterización de los riesgos laborales derivados de la actividad práctica de tiro de habilidad, presentada por Pablo Alejandro Guillermo Zampudia, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad de Pamplona. En esta lámina podemos observar la manera en cómo se va a desarrollar esta exposición. Primero comenzar con un marco conceptual, planteamiento del problema, formulación del problema, objetivos, metodología, programas, resultados esperados y por último las referencias. En introducción. El presente estudio se basa en la caracterización de los riesgos laborales derivados de la actividad o seminario de práctica de tiro que se desarrolla en el polígono de campo abierto de la polígono de campo abierto implementado en la Academia de Limitada, en donde se desarrolla la manipulación de armas de fuego para un ejercicio práctico de precisión. Es importante identificar estos peligros, priorizarlos, clasificarlos para evitar accidentes o enfermedades laborales. Antecedentes. Existe un conjunto de antecedentes en el que se basó este estudio, pero hay tres principales, que el primero se titula como la aplicación de normas básicas de seguridad y su importancia en el deporte del tiro al blanco. Este estudio nos aportó todo el reglamento que se debe tener en cuenta para la manipulación de armas de fuego y por ende pues las normas que debe tener una persona que se lleve a cabo esta actividad o tenga un arma de fuego. La segunda trabajo tiene titulado la propuesta de evaluación de riesgos en el polígono del centro de entrenamiento de la Academia de Formación Colombo Latina. Este estudio nos aportó las normas legales que el Ejército Nacional implementa para llevar a cabo una actividad de práctica de tiro, para conformar un polígono, las medidas, la estructura, todo el desarrollo que debe tener un polígono para que sea avalado por la superintendencia, que es la que se encarga de controlar el sector de seguridad privada. Y como tercero, la titulación de análisis de accidentalidad por armas letales y el posible impacto de los certificados de aptitud psicofísica. Este estudio nos permite analizar de manera profunda todos los riesgos latentes que se encuentran en la manipulación de armas de fuego, y entre ellos uno de los riesgos más importantes, que es el riesgo psicosocial, que una persona que tenga un arma puede generarse. Como bases teóricas tenemos 5. Una de ellas es el accidente de trabajo, que es aquel suceso repentino que se sucede a causa del trabajo. Por otro lado tenemos las medidas de control, que son las medidas, todo tipo de medida que mitigue, que minimice las enfermedades y los riesgos laborales y accidentes laborales que se encuentran en las organizaciones. Tenemos la enfermedad laboral, que es una patología que se desarrolla a causa de la exposición de las actividades laborales. Por otro lado tenemos el campo de tiro, que es el lugar y terreno en el que se desarrolla una práctica con armas de fuego, y el arma de fuego, que es la herramienta utilizada para hacer daño, para causar lesión o muerte a una persona. Como bases legales tenemos 4, de las más importantes que se basó en nuestro estudio, es la GTC 45, que es la guía técnica colombiana, que nos guía la manera en la que podemos desarrollar, identificar
caracterizar, priorizar, evaluar los riesgos laborales que se encuentran en las organizaciones. Por otro lado, tenemos el 72 del 2015, que es el Reglamento Único de Gestión de Trabajo, que compila todas las normas de trabajo y regula el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y su implementación. También tenemos la Resolución 24 del 2019, que contempla todos los instrumentos de evaluación de los factores de riesgo psicosocial, ya que el riesgo psicosocial es el más estudiado por las academias, porque todo aquel que desarrolle una práctica de tiro tiene que estar bien, tanto física como mentalmente. De esta manera, por último, tenemos el decreto 2535 de 1993, que pues nos establece todas las normas, requisitos para la tenencia, el porte de armas, municiones, explosivos, la clasificación de armas, nos explica todo, todo el tema que tiene que ver con armas y municiones, cómo se puede desarrollar la clasificación de ellas, eh, qué tipos de armas hay, eh, los requisitos que deben tener las academias para tener un arma, que las academias se deben regir por la superintendencia. Existe también el planteamiento de problema general. Este planteamiento de problema se basa como principal en la exposición de riesgos constantes en la actividad de práctica de tiro, que se divide en 4 aspectos. Uno de ellos es los estudiantes, que se determina por los riesgos psicosociales, la falta de fundamentación, la falta de comunicación y la no familiarización de las herramientas. Otro aspecto es el entorno, que se vive en altas temperaturas, y entre ellas también está el ruido, y entre ellos también están los riesgos biológicos. El tercer aspecto son las herramientas, que entre ellas encontramos la falta de mantenimiento de ellas, el uso inadecuado, las posturas a la hora de utilizar estas herramientas, las técnicas de prechequeo que se deben realizar. Y por último, encontramos el factor de los instructores, que entre ellas encontramos la falta de organización, el cansancio y las enfermedades laborales que se pueden desarrollar. Seguimos con la metodología. En esta investigación, el diseño de la investigación se basó en un diseño experimental y de tipo descriptivo, en donde se desarrollan checklists, listas de chequeo, inspección, se desarrolla una entrevista en las que esa entrevista se basa en encuestar tanto al instructor como al estudiante para que desde su perspectiva nos, eh, nos expliquen o nos caractericen estos peligros o estos riesgos a los que están expuestos constantemente. El enfoque de la investigación es un enfoque mixto, ya que se divide en cualitativo y cuantitativo los datos. La población se divide en una muestra que se toma en cuenta pues el número de empleados que realizan dicha actividad en el área y sus estudiantes, y pues el tamaño de la muestra es una población establecida en el número de los instructores del polígono que se desarrolla y los estudiantes que desarrollan esta capacitación. La formulación de nuestros problemas es cuáles son las características de los riesgos laborales que se presentan en el polígono o campo de tiro de la Academia de Seguridad Privada Limitada, que afecte a los estudiantes, instructores y su entorno. Los objetivos de este estudio, en general, es establecer las características de los riesgos laborales derivados de la actividad de práctica de tiro limitada ubicada en la ciudad de Bucaramanga, Santander. Como objetivos específicos tenemos identificar los riesgos laborales en los que está expuesto en la actividad de práctica de tiro para la realización de su evaluación. El siguiente, determinar los posibles controles de riesgos laborales identificados y por consiguiente mostrar a la gerencia del personal expuesto los riesgos laborales encontrados y las medidas de controles establecidas. Tenemos
La justificación, que principalmente se basa en la caracterización de estos riesgos laborales. Esta caracterización de riesgos garantiza pues la calidad de vida de los estudiantes y los trabajadores, que en nuestro caso serían los instructores, para dar como resultado la situación actual en la que se encuentra la academia, la situación actual en la que se encuentra el polígono y las condiciones en las que se trabaja, para incrementar la productividad y calidad de vida tanto de los instructores como los estudiantes y tener un proceso de formación de calidad. Y por ende, pues todo esto nos ayuda a la prevención de accidentes y enfermedades laborales en nuestra academia. La metodología. Este estudio se basa en 3 fases metodológicas. La primera es establecer. Esta fase primero se desarrolla mediante la técnica de recolección de datos a través de la checklist, entrevistas y observación directa, en donde podemos identificar todos los riesgos derivados de esta actividad para, por ende, desarrollar una evaluación de riesgos que nos permita conocer la probabilidad que tiene, el nivel de probabilidad y de consecuencia que tiene los riesgos encontrados. Como segunda fase tenemos determinar, que consiste en el proceso del desarrollo de una clasificación de estos datos recolectados y crear posibles medidas de control a través de esto. Y por último tenemos la fase de mostrar, que es todos estos datos recolectados los plasmamos en una matriz de identificación de peligros y las ponemos ante una junta directiva para tomar decisiones, para mirar resultados esperados, para conocer los resultados alcanzados y tomar decisiones acerca de cómo se debe llevar a cabo todas las medidas en la organización. Tenemos el cronograma, que está dividido por 12 semanas, y en ella encontramos actividades. Estas actividades se dividen en aplicación de la lista de chequeo, aplicación de inspección, realización de entrevistas a los empleados y instructores, recolección de información por medio de la observación, identificación de factores y riesgos y la evaluación, análisis de información, interpretación de otros datos, informe general de clasificación de riesgos y peligros, y realización de matriz de riesgos, y por último conocer un diagnóstico final para crear responder las de los entes directivos y los estudiantes y instructores expuestos. Como resultados no esperados encontramos que el primer objetivo, que queremos realizar la totalidad de los datos de la inspección, la totalidad de las entrevistas, la recolección exitosa de datos, la clasificación de riesgos completa, y como segundo queremos encontrar, segundo objetivo, queremos encontrar el análisis completo de los riesgos, las posibles medidas de control existentes y las que podemos generar. Y como tercero, tenemos como resultado un diagnóstico final y una matriz de identificación de peligros muy completa para conocer la situación actual en la que se encuentra. En este momento observamos las referencias, que son todas las bibliografías en las que se basó este proyecto, en las que buscamos información acerca de ellos. Gracias.